Hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y este es nuestro estudio de la parashá semanal con el Raf Natan Menashe. Hola Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Todo ¿Todo bien, bien? todo bien, Baruch Hashem, Buenísimo. todo bien. Bueno, Buenísimo. Entonces, a estudiar nuestro vamos, estudio de la Perashá, a vamos, profundizar. Un montón de temas hay en esta Perashá interesantes. ok, De cada tema se podría hacer un shiur o una clase intensa. ajá, Vamos a ver primero los temas. ¿Está bien? ok. Vamos a los temas de la Perashá. La Primer parashá tema, primero, leyes. Raf, un segundo, la Parashat parashá, Hukat. Parashat ajá, Hukat. ¿qué Hukat es significa como la ley, ¿no? ok, Hok es una ley. ordenanzas, Ordenanza. todo, sí, ok, Sí. Leyes, ordenanzas. venga, ok, Eh, y acá empieza por una ley especial que es la famosa de la vaca roja, que es algo como que se difícil de entender, vamos a decir, difícil de entender. No dije inentendible porque todo lo que viene de Hashem tiene un motivo y se puede profundizar. Es más, o sea, se puede hacer una clase intensiva de el porqué de la vaca roja. Hay que ver los distintos motivos que se dan y a dónde se llega. Bueno, vamos primero a los temas. Leyes de pureza e impureza y la vaca roja. O sea, como la ceniza de de esta vaca roja, cómo se purificaba la persona. Segundo tema, la muerte de Miriam. En esta pelea ya tenemos la muerte de Miriam Aneviá, la hermana de Moshe. Tercer tema, la riña de los hijos de Israel contra Moshe y Aarón por falta de agua. Otra vez se quejan porque no había agua. Moshe golpea la roca, Dios decreta que Aarón y Moshe no entrarán a la tierra de Israel por haber golpeado la roca y no haber santificado su nombre. Bueno, esa va a ser nuestra clase. Analizar qué pasó ahí. ujú, Intento frustrado de convencer a Edom para que los dejara pasar por su territorio rumbo a Israel. O sea, porque era el camino más corto, ¿está bien? O tenían que pasar por él, y Edom no dice que no nos deja. Luego tenemos otra muerte, la muerte de Aarón, en Aarón. O sea que en esta ya tenemos la muerte de Miriam y la muerte de Aarón. Ya estamos en el año 40, ¿está bien? Al final de los 40. Luego tenemos una guerra, otra clase. De cada tema se puede hacer una clase. La guerra contra el rey de Arad. De repente, una guerra no tan conocida, que Baruch Hashem no fue bien. Y las palabras duras, o sea, primero nos atacan ellos, nosotros salimos a la defensiva y triunfamos. Palabras duras del pueblo contra Dios y Moshe. Otra vez se quejan. ¿Y qué sucede? Otro tema grande, las serpientes que atacan al pueblo y la cura de sus picaduras. O sea, Dios qué dice Dios que hay que hacer, y cómo se van a curar, hay que ver por qué mandó serpientes, que nos viene a enseñar todo esto. Últimos tres temas. Los últimos viajes del pueblo por el desierto, camino a la tierra prometida, el pozo de agua y el cántico de alabanza. O sea, no hay muchos cánticos. El cántico más famoso es cuando cruzamos las aguas, ¿no? Pero aquí hay otro cántico chiquito, pero también que tiene que ver con las aguas. Interesante, de alabanza ayer, ¿no? Y por último, guerras contra los reyes Sihón y Og, y el asentamiento de Israel en aquellas tierras. O sea, como que ya empieza la llegada a la tierra de Israel, digamos, en otras palabras, en esta peralla. Muy bien. Estos son todos los temas que tenemos. Se ve que la verdad que son como cosas re interesantes y de cada uno se puede hacer una clase. Vamos a elegir hoy el tema de por qué Moshe y Aarón no entraron en Israel o cuál fue el error. Está bien, obvio que es muy difícil tratar el tema. Vamos a analizarlo como es nuestra metodología. Primero vamos a analizar, voy a leer el texto. ¿Está bien? Vamos a plantear todas las preguntas y luego vamos a empezar a contestar. ¿Te parece bien? vamos, Vamos. Texto a analizar, capítulo 19, 19, versículo 1. 20, ¿Está ¿no? bien? Va, 20. Espera, déjame, seguro, ¿no? sí, creo que sí, que 20. Controlemos. Perfecto, 20. Capítulo 20, versículo 1. Está bien.
Lo leo de ahí. Vayabó Bene Israel con la edad Midbar Tzim. Y llegaron, ¿está bien? Los hijos de Israel al Midbar Tzim. Bajó de Yarishon en el primer mes. Vayesh Baam Baekadesh. Y el pueblo habitó en Kadesh. Matamo Cham Miriam. Y ahí falleció Miriam. Batikaber Sham. Y fue enterrada allí. Raf, Segundo. Entendí por qué había abierto. Porque sí. Sigo. Y no hubo agua para la congregación. Y se juntaron contra Moshe y Aarón. Y riñó el pueblo contra Moshe, diciéndole: ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos al morir ellos delante del Eterno. ¿Por qué han traído a la congregación de Dios a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestros animales? ¿Para qué nos han sacado de Egipto? ¿Para traernos a este lugar malo? No es un lugar de granos, ni de higueras, ni viñas, ni granadas. Ni siquiera hay agua para beber. Muy bien, acá está toda la queja del pueblo. Varios pesuquí. Y vinieron Moshe y Aarón al santuario. Moshe y Aarón van al santuario. A causa del pueblo. Cada palabra es un tesoro para descubrir qué pasó aquí. Y vinieron, y se prosternaron a Dios. Y se les apareció la gloria de Dios. Se prosternaron y se aparece Dios. O sea, algo que simboliza a Dios, ¿no? Puede ser la columna de nube y de fuego que se mueve. Y le habló el Eterno a Moshe diciendo, profecía, toma la vara, reúne a la congregación, tú y a Aarón, los dos, y hablarán a la piedra delante de sus ojos, le van a hablar, y darán sus aguas. Interesante, en plural, no agua, aguas. Y sacarán para ellos agua de la piedra, y darás de beber a la congregación y al ganado. Específicamente, Hashem le dice lo que tiene que hacer Moshe y a Aarón acompañándolo. ¿Y qué hacen? Aparentemente. Y tomó Moshe la vara de delante de Dios, tal como Dios lo había ordenado. Suena que está todo perfecto, ¿no? Si uno lo va leyendo así. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la piedra y les dijo a ellos, escuchadme, rebeldes. De repente, eso no sé, Dios, bueno, le está hablando, pero a la gente, escúchame, rebeldes, ¿acaso de esta piedra le sacaré agua? Levantó Moshe la mano. ¿Qué me interesa que levantó la mano? Y golpeó la roca 2 veces, con su vara. Salieron muchas aguas y el pueblo y el ganado se arrojó a beber agua. Bueno, si uno lo lee rápidamente diría, bueno, está bien, no es exacto lo que Dios dijo, más o menos, ¿no? está No sé bien, si te sí. esperás lo que viene ahora. Sí, no. ¿No? Y dijo el Eterno a Moshe y a Aarón, por cuanto que no me fueron fieles a mí, guay, algo que pasó tan grave, y no me santificaron ante los ojos de Israel, o sea, acá pasó algo, que no santificaron a Dios a los ojos de Israel, hay que ver. No llevaréis a esta congregación a la tierra que yo les he dado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es duro, ¿no? Es a muchos, a la mayoría nos cuesta entender esto. Para tanto. Justo Moshe Rabbeinu, ¿no? Estas son las aguas de Meribá, en donde riñeron, ¿quién? Los hijos de Israel con Dios. Hoy, acá dice que como que la riña es entre los hijos y Dios. Y se santificó Dios con ellas. ¿No dijo antes que no se santificó? No, dijo, y no me santificaron ante los ojos de Israel. Pero mire cómo termina. Y se santificó Dios con ellas. Entonces, vamos a ver cómo explicamos esto. Este es el texto. Muchas preguntas. Vamos a las preguntas. ¿Por qué aquí Dios le dice a Moshe que le hable a la piedra? Si vemos que antes, en otro suceso, en Éxodo 17, en Shemot 17 apenas habíamos salido de Egipto, hubo una situación similar, en que no había agua, el pueblo se quejó,
Y ahí le había dicho Dios a Moshe que le pega a la piedra. O sea, interesante. Tengo un caso parecido, en la cual Dios dijo que le pegue. Acá Dios dice que le hable. ¿Está bien? ¿Por qué Moshe le habla tan duro al pueblo de Israel y lo llama rebeldes? Porque Moshe es duro acá con el pueblo. Bueno, la verdad que se portan muchas veces con rebeldía, pero bueno, Moshe, no vimos que Dios le dijo a Moshe, ¿qué dicen estos rebeldes? No, eso lo dijo Moshe. ¿Para qué nos dice tan detalladamente cómo ocurrió? Primero dice que Moshe levantó su mano, luego nos dice que golpea la roca, o sea, muy detallado, muchos detalles. A lo mejor es porque tenemos que prestar mucha atención a los detalles, ¿no? Sí. ¿Por qué Moshe le pegó a la piedra 2 veces? ¡Pum! Le pegó una vez, pero 2. ¿Por qué 2? ¿Cómo es posible que Moshe, y esta es la pregunta más difícil, ¿no? No haga exactamente lo que Dios le dijo, ¿no? Porque o sea, ¿qué quiere decir cómo es posible? Bueno, pero ¿por qué la pregunta? Esto pone en peligro toda la Torá, pues nosotros consideramos que todo lo que hace Moshe siempre es exactamente lo que Dios le dijo que haga, ¿no? Entonces cuando veo a Moshe diga así, bueno, es porque Dios se lo dijo. Entonces, si aquí Moshe hace algo que Dios no le dijo, es peligrosísimo. Entonces, bueno, entonces ¿cómo? No sé si siempre considerar que lo que Moshe hace es lo que Dios le dice. Y ese es el punto central para la Torah es divina, ¿no? Que todo lo que Dios le transmite a Moshe, entonces acá medio grave. Bueno, No, estamos mostrando la gravedad, ¿no? es bastante grave, porque entonces puede ser que cualquier cosa que haya en la Torá que Claro, haya por eso, entonces, revelado. por esto, en este caso, va a ser muy importante recalcar qué pasó y me parece que la Torah va a ser estricta. Ah, ¿Cuál fue el pecado tan grave que hizo Moshe? Tan grave es pegarle a la piedra en lugar de hablarle. Está bien, es verdad. Es verdad que acá dice hablarle y acá dice que le pegó. Está bien, pero para tanto. ¿Qué relación hay entre la transgresión y el castigo? Siempre tiene que haber una relación, ¿no? Cuando hay un castigo, decimos, ¿por qué este castigo? Por esto y esto. Pero si no le veo la relación, no tiene, o sea, tiene que haber algo de, no sé, paga con la misma moneda, esto te enseña esto, pero si el pecado es uno y el castigo es nada que ver, tiene que haber, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre haber golpeado la roca con el hecho que no van a entrar a la tierra? ¿Cuál fue el pecado de Aarón? ¿Y Aarón? ¿Y Aarón por qué no entra? Dice que por esto también. ¿Y por qué él tampoco va a ingresar a la tierra de Israel? ¿Qué significa lo que Dios le dice a Moshe? Lo emantenbi. No me fueron fieles a mí. ¿En qué sentido exacto? ¿Qué significa? No me santificaron. No me fueron fieles y no me santificaron. Dos más preguntas. Al final concluye diciendo que el lugar se llamó Meribá. ¿Qué significa Meribá? Las aguas, Meribá, de la discordia. Las aguas de la discordia. La pregunta es, ¿discordia entre quién? O sea, entre Dios y Israel, entre Moshe y Aarón y Dios, que no hicieron exacto lo que tenían que hacer, ¿entre quién y quién? O entre el pueblo de Israel y Moshe y Aarón, porque también se pelearon, como que discutieron. Luego dice Baikadesh Pam, se santificó con ellas. Pero ¿acaso no acaba de afirmar que Dios le recrimina a Moshe justamente que no santificó a Dios delante de Israel? Y al final dice que se santificó. Entonces, ¿en qué quedamos? Muy bien. A indagar, vamos. Muchas preguntas que tenemos que analizar. sí. Y vamos a ver también respuestas posibles. El tema es difícil porque apuntar a cuál fue, es como decir cuál fue el pecado de Moshe Aarón, es algo que, ¿quiénes somos nosotros, no? No somos nadie para ellos gigantes. Pero bueno, la Torá dice, acá no es que, acá la Torá dice, en esto se equivocaron. Entonces nosotros tenemos que tratar de descubrir en qué se equivocaron. La Torá no miente, la palabra de Dios es perfecta. Respuestas. No hay duda que todos los trayectos y viajes en el desierto eran guiados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Siempre iban detrás de la columna de nube y fuego. O sea que si llegan a un lugar donde no hay agua o hay agua, al final el que la está robando es Dios. O sea, si Dios lo lleva así es porque Dios quiere enseñar algo, que Dios es el que los está dirigiendo. El pueblo iba detrás de la columna de nube, por lo tanto,
si llegan a un lugar donde no hay agua, primer punto, no es casualidad. O sea, no es que de repente no y no hay de casualidad, no, está todo dirigido por Dios. Dios los está llevando a un lugar, o sea, en un caso de nuestra vida que estamos así, bueno, no sé si fui 100% en el camino de Hashem y qué pasó, pero en este caso no hay duda que Dios los está llevando, o sea, acá no hay duda. Dios los está llevando a un lugar en donde no hay agua a propósito. Es decir, es Dios el que genera esta situación. ¿Está bien? Ahora veamos cómo reacciona el pueblo ante esta realidad. Argumentos del pueblo. Argumento 1. Nos trajeron a un lugar en donde vamos a morir nosotros y nuestro ganado. ¿Está bien? O sea, de repente no hay agua y ya todo el pueblo se queja y dice, nos trajeron a este lugar para morir. Argumento 2. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? ¿Para traernos a un lugar malo como este? ¿Está bien? Nos trajeron a morir y como diciendo, ¿y para qué nos sacaron de Egipto? A pesar de que el pueblo suena muy duro, no vamos a analizar ahora si estuvieron bien o no. ¿Está bien? Pero me parece que está claro que no están bien, ¿no? Están diciendo duros, están diciendo, ¿para qué me sacaste? ¿Para matarme? No, te saqué para llevarte a Israel y todavía no llegaste. Y, No, te quedaste 40 años porque o te sea, portaron mal y ahora estamos todavía justo al no. final de los 40 años, a puntito de entrar a Eres Israel, ¿correcto? Sí, sí, es que sí. Eso va a ser interesante para la respuesta. Muy bien. Ah, Pero ahora dice, concentrémonos en cómo reacciona Moshe y Aarón ante las quejas. El versículo nos dice, vamos a ver, fíjate cómo dice, y vinieron Moshe y Aarón al santuario a causa del pueblo. ¿Lo tenés ahí? ok. Sí. Y se fueron Moshe y Aarón delante de la congregación a la puerta de la gloria y se postraron sobre su... Bueno, pero vamos en hebreo, muy bien, está citando en hebreo. Y vino Moshe y Aarón delante de la congregación a la puerta de la tienda de reunión. Está bien. Mi pene acá, está bien, ahí recalca. Por el pueblo. Acá lo miramos cómo lo traducimos. Vinieron Moshe y Aarón al santuario a causa del pueblo. Se prosternaron a Dios y se les aparece la gloria de Dios. A ver, estemos de nuevo, ¿eh? Viene Moshe y Aarón al santuario a causa del pueblo. O sea, el pueblo se está quejando, ¿no? Entonces Moshe y Aarón como que ven la queja y como que se van al santuario, como que se escapan al santuario. Dice por el pueblo. Y dice que se prosternan a Dios y ahí recién dice que aparece la gloria de Dios. Vamos a comparar con el episodio de Shemot 17. ¿Está bien? Analicemos lo que sucedió 40 años atrás cuando salieron de Egipto en Shemot 17, Éxodo 17. Cuando llegan al desierto del Tzin, acampan en Refidim. Era la perashá A ver si tiene el versículo. de Shalach. Beshalach paró. Para allá de Shalach, en la cuarta perashá de Sefer Shemot. Lo ¿Está que no, bien? lo que no sabemos es el versículo, ¿no, Raf? Sí, te lo cito, ¿ya llegaste? No, ¿Lo no, no, tenés no ahí? llego, porque No, como por tiene eso el capítulo lo solo. leo yo. Venga. Lo leo, mira cómo dice. Cuando llegan al desierto de China, acampan en Refidim. No hay agua. Es decir, el caso es el mismo. Es un caso parecido, no hay agua. Allí dice que discutió el pueblo con Moshe y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe le responde, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? El pueblo se pone más duro y le dice, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto a nosotros y a nuestros hijos? Parecido, ¿no? Sí, ¿También se quejan? Muy sí. bien. Y entonces Moshe, delante de ellos, está ahí, se dirige a Dios y le pide que lo ayude. Dice, Dios, ayúdame con este pueblo, pero delante de ellos. Pues el pueblo dentro de poco, y él dice, un poco más y me apedrean. ¿Te acordás de esa? Yo digo, un Sí. poco más. Y Dios dice, acá nadie te va a apedrear, pasá delante del pueblo, van a ir hasta allá, le vas a pegar y va a salir un río. Así que todo controlado, le dijo Dios. Muy bien. Vamos a lo parecido, ya lo entendí, que se quejan y que no hay agua. Y que Moshe y Aarón interceden. Pero vamos a las diferencias, jugando a las diferencias. Buscar las Las diferencias. dos diferencias que vemos es que Moshe en el caso anterior, hace 40 años, no se queda callado, le responde. En este episodio no le respondía. Ah, Acá se escapó al santuario, se fueron al santuario. Ahí les había respondido. Segundo, que no se escapa a ningún lado, sino que delante de ellos le pide a Dios. O sea, interesante
la diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué Moshe hace 40 años reaccionó así y Moshe ahora reacciona diferente? En cambio, ahora Moshe, uno, no le responde. Dos, se escapa al santuario. Tal vez como en busca de protección, como diciendo Dios ayúdame, algo así, pero interesante, ¿no? La situación es parecida y no actúa de la misma manera. En el capítulo 17 también teníamos santuario, ¿no? Es verdad, no, ahí podría decir, pará, todavía santuario no hay porque todavía no había sido construido. Entonces, Ah, a dónde se, no sé, pero digamos que está la tienda de Moshe Rabenu, como que era de él, que Dios habla con él, entonces a lo mejor se va a su tienda, algo así. Pero es verdad, no sería el caso exacto porque todavía no tengo eso. Lo que sí veo a Moshe hablando con Dios y no yéndose. Acá tiene un lugar como protección, digamos, no sé, algo así, y se va para ahí. Hace 40 años, cuando Moshe le dice que dentro de poco más lo van a apedrear, Dios le dice que pase delante de ellos, que tome a los ancianos, que tome la vara y vaya hasta Joreb. Y allí golpeará la piedra delante de los ancianos y va a salir agua, ¿no? Muchos casos también parecidos, ¿no? Que tiene que tomar la vara, nada más que tiene que ir hasta allá y golpear a la piedra. ¿Está bien? Y nadie lo va a perder. Es decir, lo que Dios le dice es que no tema, porque dijo, me van a apedrear. No, nadie lo va a linchar, que pase delante de ellos, como diciendo, mira, ¿ves que no pasa nada? Delante de ellos, que tome el mando, él es el líder, y les va a dar agua. Espera que vamos a decir algo, un segundito. Ahora viene en el shiur que hacemos. No, no, no. Vino mi nietito, le tengo que decir que no pasa nada. está bien. Bueno, está bien. Entonces, de nuevo me desconcentré. Es decir, lo que Dios le dice es que no tema. Nadie lo va a linchar, que pase delante de ellos, que tome el mando. Él es el líder. Presta atención. Que tome el mando. Tú eres el líder. Y les va a dar agua. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver lo que pasó acá. En nuestro caso nos dice que vienen a Dios a causa del pueblo. ¿Viste? Mi pene acá, ese es mi pene, a causa del pueblo. Es como que, ¿cómo lo entendés? Como que el pueblo se vino en manifestación Ajá. y Moshe no los enfrentó, ¿no? O sea, no los enfrentó. No le dijo, Dios, ta. No, se fue. Es decir, como que se están escapando del pueblo. Se prosternan ante Dios, porque mira cómo dice, se prosternan ante Dios y aparece la gloria de Dios. No dice, y apareció la gloria de Dios y se prosternaron. Entonces, al revés, dice, se prosternan y aparece. Es como que piden su asistencia. Es como que le están pidiendo ayuda a Dios. ¿Está bien? Pueden, ¿no? O sea, vemos que algo pasó. Acá viene la conclusión. Pero ¿por qué siempre a Moshe lo vimos siempre contestando y firme? ¿Por qué acá no? ¿Entiendes la diferencia? Acá como que no la tiene tan segura. ¿Está Vemos que dudando? algo O sea, pasó. ¿está dudando en Moshe? ¿Esa es la idea? ¿Está como No dudando? estoy diciendo que Moshe está dudando. Estoy diciendo que Moshe no está en el super autocontrol que tiene normalmente. Eso lo extraña. Mira, vemos que algo pasó que les hizo perder el control. Algo que no había pasado nunca antes durante estos 40 años. Nunca habría que ver. Igual podríamos ver otros episodios chiquitos si hay un principio de, pero en general no lo vimos algo así. Que no pueden dominar la situación y recurren a Dios para que los asista. Eso no vimos normalmente. Siempre ellos dominan la situación, obvio con Dios, ¿no? Pero firmes, son los líderes. Entonces mira lo que Dios le responde. Es como que Dios ve ese punto y lo quiere ayudar. Dios le responde a Moshe y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Acá entonces las palabras son tesoros, porque si Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer, es como, bueno, remediemos el problema, aclaremos las cosas, que quede bien claro, ¿está bien? Entonces, es como segunda oportunidad. Ahí va. Lo primero que nos dice es que debe tomar la vara. ¿Está bien? ¿No? Acá las palabras son oro. Fíjate cómo dice. Toma la vara. 1. Reúne a la congregación tuya a Aarón. 2. Hablarán a la piedra delante de sus ojos. 3. Darás sus aguas. 4. Sacarán para ellos agua de la piedra.
5. Darás de beber a la congregación, 6. Y al ganado, 7. ¿Está bien? Vamos a ver. Lo primero que nos dice es que debe tomar la vara. ¿Qué representa la vara? En el evento de Korah, hace poquito, ¿te acordás la semana pasada? Vimos que la vara de Aarón, ¿te acordás que siempre se revelan, se revelan? El último punto fue que pongan las 12 varas de cada tribu, la de Aarón, y la de Aarón, de la tribu de Leví, floreció. Y eso significaba que eran los elegidos. Bueno, vimos que la vara de Aarón había sido dejada en el santuario como recordatorio de la insubordinación para que no se rebelen y no mueran. Y después que eso quedaba siempre ahí, y que siempre se acuerden, también como las placas de los que hicieron incienso, ¿te acuerdas que pusieron? Que no haya rebelión. La vara de Aarón había sido dejada en el santuario como recordatorio de la insubordinación para que no se rebelen y no mueran. Es decir, es una señal para que no se amotinen, porque eso es lo que vemos viniendo en las últimas peleaciones, ¿no? Para allá, la de los espías, el primer amotinamiento, como que se rebelaron, en la de Cora, otra vez rebelión, y esta sería la tercera. La vara les va a hacer recordar lo que pasó cuando se rebelaron, y por lo tanto no les conviene seguir esos pasos, porque van a terminar como Cora. En otras palabras, Moshe toma la vara, hacerle recordar la cosa de cómo tienen que seguir bien las cosas. Bien. No rebeliones. En síntesis, había, y también, ahora vamos para el más importante, a mí el más importante, que es el segundo. Uno es recordar que no tiene que haber rebelión. Y el segundo, y te escucho, el segundo sería, Moshe, tú eres el líder. Que nadie se te venga encima, como que pasó, ¿no? Moshe y Aarón, los dos, ustedes son los líderes, obvio, que van en mi nombre, pero ustedes son los líderes. ¿Qué decís? La vara que toma es la de Aarón, la que había florecido. No dice exactamente, dice, habría que ver, o sea, dice, toma la vara. Vamos, exacto el pasuk. A ver, Aquí. exacto el pasuk. Toma la vara, dice, ¿no? No dice cuál. No, pero toma la vara sería también un símbolo de coge el mando, ¿no? Sí, por eso. Pero podemos, si lo vamos a relacionar con la semana pasada, ahí fue la vara de la tribu de Leví. Pero, tenemos en todas las Makot, ¿te acordás? En las 10 plagas también estaba la vara de Aarón y también la vara de Moshe. O sea que puede ser que la vara es el cetro, ¿no? El cetro es el exactamente, rey. el rey, o algo así. Y podemos decir que Moshe y Aarón son los líderes, ¿no? El sumo sacerdocio y el líder político y espiritual máximo es Moshe. Entonces, eso es la vara. Muy bien, vamos. ¿Será? El primer punto era la vara, reúne la congregación. Sí. No pueden dominar la ciudad y recuerda a Dios para que los asista. Dios le responde a Moshe y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Bueno, eso le. Lo segundo, Dios le dice que deben reunir al pueblo alrededor de la piedra. Así como antes el pueblo se había congregado contra Moshe y Aarón, los cuales debieron escaparse, ahora serán ellos los que deben congregar al pueblo sin temerles ni escapar. ¿Está bien? Así. O sea, recién acaba de pasar algo que a Dios no le gustó. No le gustó que Moshe y Aarón, que son los líderes, se escapen. Entonces dice, ustedes llevan la batuta y ustedes, que se vea bien claro que ustedes son los líderes, ustedes reúnen a la congregación. ¿Está bien? Ustedes no se escapan de la congregación. Ustedes son los líderes de la congregación. ¿Está bien hasta acá el segundo? Sí. Eso fue el segundo punto, reúnen. Tercero. El tercer punto que Dios le dice es que deben hablarle a la piedra. Acá si no le dice que le pegue, dice que le hable. Lo cuarto es que le dice que la piedra dará sus aguas en plural. Tengo que contestar eso. Es decir, que iba a dar varias veces. ¿Por qué dará aguas? Porque da agua y da de nuevo agua y da de nuevo agua, aguas. El quinto punto, Dios le indica que Moshe deberá sacar el agua que salió de la piedra. O sea, ¿para qué tantos detalles, no? Si ya dio agua, ya dio agua. No, dice, Moshe va a sacarla. El sexto punto, que Moshe deberá darle de beber a la congregación y también después, por eso dice después, al ganado. Es decir, en forma ordenada, sin que nadie se avalanche, ni se tire desesperado al agua. Todo debe ser con un orden y bajo el liderazgo de Moshe. ¿Está claro?
Ujú. Esto es lo que Dios le acaba de decir a Moshe que tiene que pasar. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Si pasó exacto lo que tiene que pasar. ¿Está bien? Que nosotros siempre decimos, acá el pecado fue que le pegó a la piedra. Pero a lo mejor no es solo ese punto. Mm, Ahora a lo mejor descubrimos varios puntos mm. que no se dieron como Dios dijo que se tienen que dar. Ah. Eh, Podríamos preguntarnos, ¿para qué Dios se extendió tanto? Vemos que Dios fue muy preciso y específico. Moshe debía asumir el control y darle de beber en forma ordenada, sin desesperarse, que dijo, uy, que recién no dominó la situación, que apenas se escapó. No, no, no. Y darle de beber en forma, sin desesperarse ni pensar que van a morir de sed. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol mi'ad. Amén. Veamos qué fue lo que ocurrió. Vamos a los hechos. Mira, leo de nuevo del texto. Yo lo leo y después lo leo de la explicación. Dice así. Y reunieron Moshe a Aarón, no, y tomó Moshe la vara delante de Dios. ¿Está bien? X le doy B, ¿no? Tenía que tomar la vara. Y tomó Moshe la vara de delante de Dios. ¿Está bien? Tal como Dios lo había ordenado, lo dice literal, ¿no? Tal Sí. como Dios lo había ordenado. Ahora vos podés enseguida, ¿no? ¿Vos dónde pones tal como Dios lo había ordenado? Tenés que hacer 7 cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. ¿Dónde pones tal como Dios lo había ordenado? Solo la primera, ¿no? En la primera, si vos tenés que hacer 7 puntos, yo diría, tenés que hacer A, B, C, D, E. Bueno, y Moshe hizo A, B, C, D, E, como Dios había ordenado. Lo pongo al final, Al final, debería ser para al final. remarcar que hizo todo exacto. Pero es raro que diga, ¿entendés? Hizo el 1, como Dios le había ordenado. Ya me hace sospechar que lo otro no es. ¿Entendiste? Sí, Es bueno el Duke, ¿no? sí. Es preciso. Y tomó Moshe la vara de delante de Dios, tal como Dios lo había ordenado. Y aquí vemos que es la vara de delante de Dios, o sea, es algo que estaba ahí en el Mishkan, ¿ves? Algo, bueno. Ah, vale, ok. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la piedra. Acá hubiese dicho que hicieron exacto lo que tenían que hacer, pero mira, es raro. Y les dijo a ellos, escuchadme rebeldes. Eso Dios no dijo, ¿no? Dios dijo que tiene que decirlo así. No. ¿Acaso de esta piedra le sacaré agua? Está hablando como un poco nervioso, un poco, no sé, un poco como irónico. Moshe no es irónico. ¿Acaso va a salir agua? ¿Qué? ¿No creen ustedes? Y levantó Moshe la mano y golpeó la roca 2 veces. Todo esto, como que viene marcando algo que Dios nos dijo, ¿no? Con su vara. Ahora tendría que decir todo lo que dijo antes, ¿te acordás? Y Sí. saldrá agua. Y, y, La y Moshe la recogerá. agarrará. Y Moshe se la dará a cada uno. No, no dice todo eso, dice así. Y salieron muchas aguas y el pueblo del ganado se arrojó a beber agua. En avalancha. O sea, salió agua y todos en avalancha a tomar. No es lo que Dios dijo que tenía que pasar. Acaba. Vamos a leer la explicación del libro. Sigo. Segundo. Digamos qué fue lo que ocurrió. Nos dice que Moshe tomó la vara delante de Dios, tal como Dios lo ordenó. ¿Para qué nos dice aquí que fue tal como Dios lo ordenó? Esto debería haberlo dicho al final de todo el suceso. ¿Por qué lo dice ahora en medio de los hechos? Más aún, al final no lo vuelve a decir que Moshe hizo tal como Dios lo ordenó. Era para, bueno, y se quiere decir, bueno, hizo cada puntito, decirlo en cada puntito, pero no lo dijo más. Luego nos dice, o sea que lo que pasó no es como Dios lo ordenó. Claro, no pasó lo que Dios quería que pase. Luego nos dice que reunieron a la congregación delante de la piedra para hablarle a la piedra. Y les dijo, escúcheme, rebeldes, ¿acaso de esta piedra le sacaré agua? Sacamos conclusiones nosotros. En realidad, Dios no le había dicho que le hable con dureza al pueblo. Si Dios le dijo que le hable con dureza, puedo decir, está bien, Moshe está haciendo lo que Dios le dijo. Pero Dios no lo dijo así. Esta manera de hablar es muy fuera de lo común para Moshe. Esto es lo que dice Ramban, por ejemplo. Ramban, cuando analiza cuál fue el pecado de Moshe, dice que aquí Moshe se enojó. Y Moshe Moshe tiene un control absoluto de su personalidad. Nunca pierde los estribos.
Rambam analizando el Tikkun Amidot, las cualidades morales que debe ser siempre en el punto medio, dice que aquí Moshe Rabenu se enojó. Y eso, no dije, vamos a agarrarlo de Rambam como parte de la explicación, no dije que sea el La única. punto, pero es parte que vos ves que Moshe está como enfurecido, y no es normal. Y denota que él está enojado. O sea, podría decir, bueno, a lo mejor se está haciendo, es disimulo, no, pero cuando ves que levanta la mano, le pega 2 veces, no, vos ves que está enojado. Ah, Dios luego dice luego que Moshe levantó su mano para golpear la piedra. Y golpea la piedra con la vara 2 veces. ¿Para qué tanto lujo de detalles? Todo esto nos demuestra que Moshe está muy enojado. Los llama rebeldes, le pega a la roca, pero no es un golpe común, sino que lo hace con fuerza. O sea, ¿para qué decir levantar la mano? ¿No? ¿Qué me interesa? Que es una descripción, parece exacta de... Está bien, le pegó. O sea, me está diciendo exacto. Primero levantó la mano, es como que le quiere pegar como... Después le pegó de nuevo. Moshe está muy enojado. Pero no es un golpe común, sino que lo hace con fuerza. Levanta la mano para pegar fuerte. Y no una sola vez, sino que nos dice que lo golpeó 2 veces. En otras oportunidades, vemos que Moshe toma la iniciativa. O sea, podría decir, bueno, pará. Y si decimos entonces que aquí Moshe no hizo exacto lo que Dios dijo, ¿no? Porque lo que estamos descubriendo es que no hizo exacto. Que nunca Moshe puede tomar cierta iniciativa y hacer algo que él piensa y a lo mejor al fin y al cabo es lo correcto, ¿no? Está bien, es buena pregunta. Porque Raf, podría decir, bueno, yo iría un poco más hay allá, otros lugares que toma, ¿eh? que yo iría un poco más allá, porque aquí parece que Moshe se enfada con el pueblo, pero también Hashem se había enfadado con el pueblo en otras ocasiones y fue Moshe el que lo paró. Por eso. Bueno, pero si Hashem se enoja con el pueblo, Hashem es lo exacto que se merece. Porque Hashem es el que sabe exacto lo que se merece. Pero acá en este caso no vi que Hashem se enojó tanto con el pueblo, entonces Moshe no se puede enojar tanto con el pueblo. ¿Entendés? O sea, Moshe exacto lo que Hashem dice. Y es verdad, al revés, no, que a Israel que Hashem se enoje mucho y que Moshe como líder salga en defensivo, eso sí, eso se acepta porque Dios está contento. Mirá, es un líder que viela por su pueblo. Pero que Dios no esté tan enojado y él esté enojado, no, ahí no entra. ¿Entendés que ahí no cuadra? Esperá, en otras oportunidades vimos que Moshe toma la iniciativa y también realiza actos por su propia cuenta para corregir una situación errada. Por ejemplo, cuando baja del monte, al ver el becerro de oro, ahí rompe las tablas ante todo el pueblo, y ahí que vimos que Dios no se enojó con él. Ahí no vimos que Dios se enojó con él, no dijo nada. Es más, los javín ponen ashreja, ¿no? Alabado, o sea, no. ¿Por qué ahora sí se enoja Dios? La diferencia es que en aquella ocasión Dios no le había dicho lo que hacer, y ahora le había dicho exactamente qué es lo que tiene que hacer. Esa es la diferencia. Para, acá estamos hablando de Moshe, que es el máximo profeta de la historia, ¿no? Que todo lo que hace es exacto, exacto, exacto. Entonces acá que no haga exacto es grave, ¿entendés? Porque Moshe es el exacto lo que Dios dice. Nos dice que salieron muchas aguas y el pueblo y el ganado se arrojaron a beber. Es decir, la orden de Dios de que Moshe debería haberle... Espera, ¿qué decía la orden? Que Moshe, que salga agua de a poquito, que Moshe agarre el agua. O sea, nadie viene desesperado. Que dijeron, no vamos a morir, no vamos a morir. Nadie se va a morir, acá está todo controlado, Dios es el que da, Dios no puede hacer todo, mira, de la piedra hace que salga, sale agua. Hagan fila, sale agua, tomen, después todo con liderazgo. ¿Entendés el punto de liderazgo? Sí, Acá se está pifiando ese punto. sí. Como que no ha Es decir, tomado la el orden de Dios control. de que... ¿Eh? Como que no ha Sí, terminado de tomar el control del todo del pueblo, ¿no? exacto. Eso es lo que vemos en todo el episodio. Que Entonces se le vamos a ver si escapa. esto nos ayuda a... Ah, Es el análisis textual de lo que está pasando. Es decir, la orden de Dios de que Moshe debería hacerles beber en forma ordenada y acorde a la categoría de cada uno, primero los ancianos, luego las mujeres, los niños, por último los animales. Nada de eso se cumplió. Se perdió el control. Se abalanzaron a todos a beber en forma indistinta, grandes con chicos, junto a los animales, todos al mismo nivel. Y Aarón en todo esto estuvo pasivo. Está pasivo. No hizo nada.
y también precisamente por este punto es juzgado. Wow, mira. Pues él escuchó lo que Dios le dijo específicamente, que es lo que debían hacer más aún. Cuando Dios le dice que hablen a la piedra, lo dice en plural. Le hablarán ustedes, Moshe y Aarón. O sea, Moshe, Aarón sabía exacto lo que se tenía que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer Aarón ahora? Vamos, Moshe, Dios nos aleccionó, dijo que vamos a tomar la batuta, todo bien. Aarón ve que a Moshe se le va de las manos las cosas. Entonces vos decís, bueno, entonces Aarón tendría que hacer algo, ¿no? Vos decís, bueno, no. Si es la palabra de Shem, sí tenés que hacer, ¿no? No es que es tu hermano mayor, no. Si ahí Moshe se está equivocando, Aarón lo tiene que corregir. Cuando Dios le dice que hablen a la piedra, lo dice en plural. Es decir, que Aarón también debía ser partícipe activo de hablar a la piedra y explicarles al pueblo que nadie se va a morir de sed, que está todo bien. Por lo tanto, Aarón debía haber hecho notar a Moshe que no está haciendo exactamente lo que Dios le encomendó. Por más que el alumno debe tener un respeto absoluto por su maestro y no contradecirlo, esta regla se rompe cuando se trata de un error grave. O sea, si vos ves que el rab está haciendo algo que no está bien, le decís, Rab, ¿acaso usted no nos enseñó que esto no se puede? O sea, vos podés decirlo, esto es mitzvah. En este caso debe hacérselo notar a su maestro, por supuesto, guardando el respeto y la distancia debidos. Esto lo podemos notar en un suceso anterior. Cuando mueren Nadab y Abiú, Aarón, fíjate, si vamos a decir que nunca Aarón corrigió a Moshe, tenemos un caso que Aarón lo corrigió a Moshe, ¿te acordás? Y Moshe le dijo, tenés razón. Cuando murieron Nadab y Abiú, Aarón considera que no es digno que a él, al estar el de duelo, tenga que comer de las ofrendas. Viene Moshe y le recrimina acerca del motivo por el cual no ha comido de las ofrendas. Aarón le contesta y le explica que eso no sería grato a Dios porque recién había muerto sus dos hijos y como que había que comerlo con alegría. Y Moshe acepta los argumentos de Aarón. Tengo un caso aquí que Aarón le dijo y tuvo razón. Entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer Aarón? Cuando Moshe levanta la mano y le pega, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer Aarón? Moshe, no. Y, ¿no? Y no. Y dos veces, y no hace nada. Aarón tuvo varias oportunidades para frenar a Moshe. Cuando vio que les está llamando al pueblo rebeldes, cuando ve que levanta la mano para pegar a la roca, cuando ve que ya le pegó una vez y antes de que le vuelva a pegar otra vez, vayas por tu posibilidad, le tenía que decir Moshe, ¿qué es lo que hizo que Moshe? Bueno, está bien, entonces veo que Aarón también peca por pasividad. ¿Está claro? Moshe fue aquí el activo que está equivocado en lo que está haciendo porque no es exacto lo que Dios pidió, y Aarón también, pasivo y no hace nada. Acá viene como un secretito, o a lo mejor en el texto se puede ver. ¿Qué es lo que hizo que Moshe pierda la paciencia? No es la primera vez que el pueblo se rebela y habla duro contra él, pero hasta ahora Moshe siempre había actuado en forma tranquila y calculada. ¿Entendiste la pregunta? Sí. ¿Tenés la respuesta? ¿Te imaginas? ¿Por qué puede ser que nunca perdió la paciencia y en este caso sí? ¿Qué pasó? ¿Que se va a morir? Está en el texto. No, todavía, no sé. Puede tener 40 años, pero no sé. Fíjate, todavía no está decretado que no va a entrar en Israel. Entonces, por ahora iba a entrar en Israel. Está al principio del texto. Mira, ahí está la clave. La respuesta la encontramos al comienzo de este suceso. Lo que nos cuenta justamente antes de comenzar con este tema es que muere Miriam. Al principio dice, y murió Miriam, y la enterraron allí, y no había agua para el pueblo. Por eso los jamín dicen que por el mérito de Miriam estaban las aguas, y apenas muere Miriam se quedaron sin las aguas de los pozos. Pero deja eso. Lo que dice, murió Miriam, recién acaba de morir, y el pueblo se empieza a quejar. Este punto es lo que sacudió un poco a Moshe. Acaba de morir su hermano, la que la salvó de la muerte en manos de los egipcios, la que lo crió, la que de seguro le había inculcado mucho sus fuentes judías cuando él aún estaba en casa del faraón. Ella muere y el pueblo se le viene encima pidiendo agua. Moshe, que normalmente está conectado con Dios, ahora debe ir hasta el tabernáculo para poder tener profecía. Fíjate lo que pasó acá. Moshe nunca pierde la profecía. Moshe tiene profecía en todo momento. Se ve que algo le hizo perder el equilibrio. Espere, eso sería. Entonces, ahora podría decir, pero pobrecita Moshe. Está bien, obvio. Estoy explicando primero cómo puede pasar, porque nunca le pasó a Moshe. Es la primera vez. Claro, todo el pueblo se viene encima y acaba de morir. Recién la están enterrando a Miriam. Pará.
Esto explica por qué los dos, Moshe y Aarón, están Ah, desconcentrados. ah, Por eso. Entonces, mirá, tienen que ir hasta el tabernáculo como para poder tener profecía. Es decir, no están en una situación normal, porque Moshe habla con Dios cuando quiere. ah. Está triste por la pérdida de su hermana. Y el pueblo, en vez de comprender y ser sensible, se la avalancha y le exige agua. Es factible también que Moshe le desagradó mucho, puede ser también estos puntos, que aparentemente el pueblo no sintiera la pérdida de Miriam, ¿no? Porque la verdad que, fíjate, cuando muere Aarón dice que lo lloraron todo a Israel. Cuando muere Moshe, lo lloraron también todo a Israel. En el de Aarón todavía más. En el de Miriam no dice que lo lloraron todo Israel. Está Solo se mal, quejaron ¿no? del agua, ¿no? Claro, se empezaron a quejar. Puede ser que a Moshe le tocó Le eso. dolió, Dice, ¿no? ¿qué es esto? Si no, no nos dice que el pueblo la lloró, sino que nos dice muy rápido y fríamente que murió Miriam y fue enterrada allí. Y no solo que aparentemente el pueblo no es consciente de la gran pérdida que han sufrido, porque perdieron a Miriam Anevía, una profetisa, sino que lo único que les interesa ahora es dónde van a conseguir agua. Esto disgustó mucho a Moshe y por eso se escapa, como que estaba desequilibrado. Y ahí Dios le dice, controlate Moshe, vos sos mi profeta, vos sos mi elegido, va todo bien. ¿Está bien? Y por eso se escapa y luego reacciona, pero se ve que Dios hizo que se tranquilizó, pero no se tranquilizó, ¿entendés? Eso es lo que pasó. Dios le dio la segunda oportunidad. Ahora, vamos a decir así, Dios sabe el potencial de cada uno. Y Dios sabe que Moshe tiene el potencial, a pesar que es difícil, porque lo que acaba de pasar. Pero Moshe es el máximo, y Moshe puede. Y Dios cree en Moshe, pero se le va de las manos igual. Y por eso se escapa y luego reacciona con dureza. Puede ser que eso también ayuda a que reaccione con dureza contra ellos. Por eso un poquito. Tal como dijimos antes, la vara representa liderazgo. Así lo vimos desde el comienzo, desde antes de la salida de Egipto. Dios le dice a Moshe que haga todos los milagros con la vara. Luego, ¿te acordás? Los tres primeros con la vara de Aarón. Los tres del medio de Aarón y de Moshe. Los tres últimos con la vara de Moshe. Y en la última plaga, Dios mismo. Con la vara. Luego, cuando la vara del faraón es devorada por la de Moshe, el mensaje para el faraón era que él y su gobierno eran un instrumento en manos de Dios. Por lo tanto, Moshe debía demostrar que él tiene el control. Y no se trata de un liderazgo caprichoso, sino que él ejerce un liderazgo divino. No es que hace lo que se le da la gana, sino que es Dios el que le dice lo que hacer. Nos queda responder. ¿Por qué Dios lo lleva hasta allí, a donde no hay agua? Porque al fin y al cabo, ¿quién armó la situación? Dios. ¿Pero por qué? ¿Y por qué Dios le saca agua de esa manera? Y Dios quería enseñarles algo, porque Dios quería, ¿no? Que le hable a la piedra y que ellos van a aprender que le hablas y sale agua. No hay duda que si Dios los trajo a ese lugar sin agua es por algún motivo. Para probarlos, para demostrarles algo, para enseñarles algo. Vemos en varias oportunidades en que va a decir que Dios los probó en Memeribá. ¿Qué es lo que les quiere enseñar Dios? O sea, Dios los probó para ver si habían aprendido. Y Dios le quiere enseñar algo. Por eso vemos que Dios no es tan estricto acá. A lo mejor vamos a entrar en el punto. Vos me dijiste, ¿no? ¿En qué año es esto? O sea, El año 40 años 40. después de la salida de Egipto, ¿no? La salida de Egipto que en Entonces, ¿de 2004, qué generación estamos hablando? la siguiente generación, ¿no? Entonces puede ser que Dios esté más tranqui, no es como, bueno, ya se revelaron 80 veces, está la 81, entonces Dios re enojado. No, esta es como la primera vez que se revela la nueva. Entonces Dios no es tan estricto, Mm, ¿entendés? mm. Yo Lo tengo que una Dios duda. quiere que el pueblo asimile es que Sí. aún en un lugar en donde las condiciones son las más áridas y desfavorables en el desierto, aún así Dios vela por ellos y le va a proveer lo que precisan. Esto era lo que el pueblo debía haber aprendido. Con respecto, entonces, que de verdad, en cualquier momento, si vas con Hashem y todo, Hashem te da. Así que sepan para siempre que Hashem está con ellos. Acordate, las nuevas generaciones. Con respecto a Moshe y a Aarón, lo que ellos debían haber hecho en su carácter de líderes era enseñarles esta gran lección que Dios les quiere legar al pueblo. O sea, todo esto de que, además de llevar la batuta y ser líder, pero el tema de hablarle a la piedra era toda la enseñanza que tenían que hacer, que aquí nadie se va a morir y Dios nos quiere dar. ¿Entendés? Eso es lo más importante.
Pero Moshe cuando dice rebeldes, ¿acaso no va a salir agua? Entonces, toda la lección, todo el tema que les tenía que enseñar, no se les, ¿entendés? Hablarle a la piedra no es solamente hablé y no le pegué, es más profundo. Hablarle a la piedra es dar todo un mensaje Ah, que le tiene que enseñar al pueblo. Eso es ah, hablarle a la piedra. de Que acá se confianza. perdió porque Moshe no lo hizo, el Ah, mensaje. ah, Le quiere llegar al pueblo. Pero en cambio, cuando el pueblo se fastidia, ellos, en lugar de calmarlos y prepararlos para la lección, no solo que no lo hacen, sino que también ellos pierden la paciencia y no manejan la situación. Y se escapan hacia el tabernáculo, perdiendo la oportunidad de transmitir lo que había que enseñar, que todo está bajo control, que Dios está con ellos y que durante 40 años Dios los dirigió, nadie se murió de sed. Fíjate, eso ya es la primera. En la segunda, Dios le da la segunda oportunidad. Entonces, acá vemos que el pecado de Moshe Aarón está en dos fases. ¿Viste? En la primera parte, Dios le dice, bueno, no pasa nada, vamos a la segunda, y la segunda pifian de nuevo. Lo que Dios le dice a Moshe Aarón es que han perdido entonces. Al fin y al cabo, ¿qué va a pasar? Que no van a entrar en Israel, ¿no? Yo, en vez de decirlo, en vez de llamarlo castigo, porque al fin y al cabo, Moshe Aarón son los mejores, ¿no? Y llegaron al máximo. Miremoslo como consecuencia natural. A ver qué te parece esta respuesta, ¿eh? Voy a explicar. Lo que Dios le dice a Moshe a Aarón es que ahora han perdido la capacidad de dirigir. Dirigir no quiere decir poder y fuerza. No se trata de ser un dictador. Obvio que ellos nada contrario, ellos eran los líderes más buenos y misericordiosos del mundo. Sino que el verdadero liderazgo, pero en este caso actuaron fuerte y no está bien. El verdadero liderazgo es aquel que puede pararse frente al pueblo y poder transmitirle valores. En resumen, lo que Dios les reclama es que no lo santificaron. ¿Qué quiere decir no me santificaron? No santificar el nombre de Dios es enseñar lo que Dios quiere que se enseñe. Enseñar cómo Dios maneja el mundo, eso es santificar. Es decir, no lograron lo que Dios quería enseñar al pueblo al llevarlos a ese lugar. Y por otro lado, Dios le dice que se rebelaron contra su palabra. Eso está claro que es. ¿Qué quiere decir? No fueron fieles ante mí, no hicieron exacto lo que yo les dije. ¿Entendiste? Yo lo divido en dos. Ser exacto lo que Dios le dice, porque Dios quiere enseñar, que era lo que Dios quería, y a través de eso se iba a enseñar algo. En las dos cosas se equivocaron. No fueron fieles y no me santificaron a sus palabras. Esto se refiere a que no hicieron tal como Dios les encomendó. Estos dos puntos, el no santificarlo y el no hacer lo que Dios les dijo, fueron producto del enojo de Moshe. Este enojo causó que no puedan enseñar la gran lección que Dios le quería transmitir al pueblo. Moshe estaba siempre en un nivel elevado con Dios. En ese estado no es posible equivocarse. En el momento en que no está en ese nivel, entonces puede errar. Y lo que motivó que Moshe no esté en ese estado elevado fue la muerte de Miriam. Acá podría decir, bueno, pero ¿qué Dios? Dios inclusive en eso espera que Moshe se mantenga. Es que Dios sabe que, si Dios sabe que Moshe tiene el potencial. ¿Está bien? Pero Moshe podía, inclusive en él. Después, bueno, mantenete tranquilo y vamos de nuevo. Pero no se mantuvo. Ok, tengo pregunta, El ¿eh? error en Termine. sí no fue el hecho de haberle pegado a la piedra. O sea, el pecado no es le pegó a la piedra, no. En vez de hablarle. Eso fue la consecuencia visible de algo interior, mucho más profundo. Pues vemos que antes en Shemot, capítulo 17, apenas salen de Egipto, Dios le dice que golpee la piedra para que salga agua y el pueblo pueda beber. O sea que, fíjate que ahí también Dios le dijo que le pegue. No era tanto lo más grave, pegarle o no pegar. Vemos que el punto no es meramente el hecho de golpear la piedra o no, sino que el tema es que el golpearla denota enojo y que no se hagan las cosas exactamente como Dios lo dijo. Y entonces se pierde la oportunidad de poder transmitir lo que Dios quería enseñarles. Y no solo que no se les puede enseñar, sino que ahora, no solo que no se lo enseñó, sino que ahora se puede estar profanando el nombre de Dios. ¿Por qué? Pues puede quedar la duda de que lo llevó hasta allí sin sentido. O sea, a Moshe no enseñar lo que tiene que enseñar, y ellos ver a Moshe como el enviado de Dios, ellos pueden entender, esto es lo que debe pasar, ¿no? Pero esto no es lo que debe pasar. Entonces, porque Moshe es el enviado de Dios y todo lo que Moshe hace es lo que Dios. Entonces, ¿cómo enseñar que lo que Moshe hizo estuvo mal? Al castigarlo. ¿Entendés? ¿Cómo el pueblo de Israel entiende que Moshe estuvo mal? Si Dios no castiga a Moshe, el pueblo dice, uy, esto es lo que Dios dijo, pero no, eso no es lo que Dios dijo. Entonces tiene que ver que esto no es lo que Dios dijo. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende, se entiende. Que para que la lección se aprenda, o que el pueblo aprenda,
por cuanto que todo lo que Moshe hace es exacto lo que nosotros vemos a Moshe como el enviado de Dios. Entonces todo lo que Moshe hace es lo que Dios dice que hay que hacer. Pero en ese caso, si alguna vez Moshe hace algo que Dios no le dijo, va a ser algo gravísimo, porque yo voy a pensar que eso es lo que Dios quiere y eso no es lo que Dios quiere. Entonces tiene que haber alguna consecuencia para que yo aprenda que eso no es lo que Dios quería. Ok. Y no solo que no se lo puede enseñar, sino que ahora se puede estar profanando el nombre de Dios. Pues puede quedar la duda de que lo llevó hasta allí sin sentido. Y ahora hubo que sacar agua de cualquier lado. Luego que el pueblo se entera de que aún con las personas más elevadas, Moshe y Aarón, Dios es justo, inclusive como Moshe y Aarón, y les exige también a ellos, de esta manera se está santificando el nombre de Dios ante el pueblo. Es por eso que dice, Baikadesh Bam. ¿Te acuerdas que dijimos para acá? Dice, no santificaron. Y al final termina el texto que dice, que me santifiqué. Porque Que me entendieron. santifiqué. O sea, ¿qué sería que me santifiqué? Cuando los castigó. ¿Entendiste? No que me santifiqué cuando no hicieron lo que hicieron. Me santifiqué cuando recibieron su merecido. Dios se santificó a los ojos de todo el pueblo. Con el castigo que les dio a Moshe y a Aarón, pues si no los hubiera castigado, entonces nadie se hubiera dado cuenta que ellos actuaron en forma errónea. Lo que Dios le dice a Moshe y a Aarón de que no van a entrar a la tierra de Israel, no se trata de un castigo, sino de una consecuencia natural. Como que hasta aquí llegó el top del liderazgo de Moshe y Aarón. Bueno, ahora van a tener que haber cambio de generación y cambio de líderes. Yoshua y los ancianos. ¿Está bien? Raf, una pregunta. Sí. Bueno, cuando termine, Sí. o si quiere, antes de que haga la conclusión, porque me parece relevante. ¿Miriam estaba casada? La Torá no dice, según el Midrash dicen que sí. Pero la Torah no Ya no dice. tengo. Yo pienso que sí, pero no tenemos ningún pasú. No tenemos pasú. Los que me explican que sí. Sí. Bueno, Es vamos a más, ¿te asumir. acordás cuando, en el episodio de que dice que se queja de Moshe, ¿te acordás? Sí. En esa teoría de que se queja de Moshe, dice, pará, yo también estoy casada, él también está, y todos somos profetas. Entonces, ¿por qué vos tenés que Pero separarte? ella dice que está casada. Claro, sí. Pero Porque no es un pasú. ah, No es un pasú. ¿Está bien? Es ah, una interpretación de Jajamín. vale. Entonces O sea, vamos si me al preguntás, sentido Nathan, literal. ¿tenés algún absoluto? Si tengo una prueba absoluta, no tengo. No lo Si me tiene. dices eso. Entonces, ellos son Kohanim, ¿correcto? Aarón es Cohen, sí. Y se está muriendo su hermana, virgen. No, Se murió. No, pará, estamos en una teoría, Ulay está casada, pero bueno, digamos. Pues si se tiene que impurificar o no, ¿cuál es la esto pregunta? puede ser que están impurificados por la muerte de Miriam, los dos, y al estar impurificados no son capaces de conectarse. Está bien, entendí. Yo lo veo más en esencia, o sea, entendí a dónde vas. No, pregunto, porque Eh, entonces lo que viene a enseñarnos es que pero, todo. pero, pero, pero- pero cuando la impurificación no es que hay algo innato en eso, sino que a efectos del templo y santuario, como estuviste en contacto con un met, tenés que guardar distancia hasta purificarte. Si vamos según la halajá, No, no, el no, Cohen no. Gadol no se impurifica. No, si vos decís que estaban impurificados, el Cohen Gadol nunca se impurifica, inclusive por su hermana, aunque no esté casada. Así que no. No, yo ¿Entendés lo que quiero digo? a los niveles de Pero vos decís profecía. que a lo mejor estaban impurificados porque No, su hija, su hermana sí. falleció. O sea, no es que estaban Pará. impurificados, no ahí, sino, por ejemplo, yo hablo de los niveles de ¿Qué profecía. tiene impurificado? Que me tengo que ocupar de la queburá, Sí, del entierro. Cuando una sí, persona se ocupa del entierro, se impurifica, porque está en sí, contacto con el mes. sí, pero Sí. Raf, también cuando, o sea, por ejemplo, la profecía en Jacob, vemos que cuando él está triste, porque ha perdido a Joseph, pierde la profecía. Entonces aquí puede ser que por ese momento de Ah, tristeza pará. haya perdido la Ah, conexión. a eso, si te referís a eso de impureza, 100%. No en impureza técnico, sino en impureza de estoy triste porque perdí a mi hermana. Exacto, esa es la respuesta que quisimos dar. Que Moshe y Aarón pierden el control porque están tristes y cuando estás triste y así, bueno, ahora acá apuntamos un poco los nervios de que se le vengan encima. Pero no, estoy de acuerdo con vos. Yo voy al tema a un poquito de la tristeza. Y esa tristeza hizo que pierdan la conexión con Dios. Y que, Pero Dios, que saben el potencial que tienen, dicen, vamos a arreglar la cosa. O sea, que tenían el potencial para arreglarla. Pero se mantuvieron que no la arreglaron. Que no todavía fueron se capaces. mantuvieron. No fueron capaces, ¿no? ¿Eh? No fueron capaces ninguno de los dos, ¿no? Exacto, exacto, eso. O sea, Pero muy exigente, ¿no? De acuerdo en lo que. Pero yo entiendo que Dios exige porque sabe que puede. Si no, no exige.
Pero por eso dije acá, bueno, es lo máximo. A lo máximo llegaron. ¿Está bien? Ok, ok. ¿Entendés? No, o A sea, ver, mira, a mí la sensación que me da, Raf, a ver, la sensación, la sí. conclusión de que lo que querían enseñar o lo que Hashem quería enseñarle. Dios quería enseñar esto, y Dios sabía que se iba a morir Miriam ahora, ¿no? Y Dios igual quería enseñar esto. O sea que Dios sabe que Ah, Moshe tiene la capacidad para abstraerse y estar siempre con Dios y enseñar. pero, Que se le fue de la mano la cosa, Dios dice, no está. a ver, No, Raf, no se tenían que ir de mano las cosas. voy a ser un poquito malo en la pregunta. ¿Puede ser que Dios quisiera enseñarle a no idolatrar a Moshe y a Aarón? Bueno, también en el sentido de que no son perfectos, no son dioses, se pueden equivocar. Y porque ya llevaban 40 años, no se habían equivocado Bueno, y también a lo es mejor una enseñanza de la Perashá, que también Moshe y Aarón, los mejores de los mejores, se 40 pueden años equivocar. Está bueno. en algún Sería momento. como una enseñanza de no existe nadie que nunca se equivoque. Eh, En Tzadik Baaretz, Asher lo yechta. No hay un esta- tzadik en la tierra ah, que nunca peque. También, yo le diría, es otra enseñanza que sale de esta peralla. ok, ok, ¿Está bien? Ahora ok, mirá estos tres casos. vamos. 3 veces en el libro de Barim dice Moshe que Dios determinó que él no va a entrar a la tierra de Israel. Interesante, ¿eh? El de Barim estoy hablando, ¿eh? Moshe recuerda que Dios decretó que él no va a entrar. Pero mirá dónde lo recuerda, esto es lo raro. Uno obviamente hace referencia a nuestra perashá, porque ahí se decretó que él no iba a entrar. Y esa consecuencia de que Moshe se impacienta y no hace lo que Dios le encomendó. Previamente, cuando el pueblo se congrega contra él y Aarón, ellos no reaccionan, se escapan a la tienda de reunión, se postran ante Dios, lo que demuestra una falta de liderazgo. Pero ahora yo te quiero mostrar, mira, en otro caso que lo trajo. Y a ver si esto de falta de liderazgo puede ser el punto. Otra hace alusión al suceso de los espías, que si vienen para allá Chelas Lejá, o sea, Moshe dice, y cuando se decretó que ustedes no van a entrar en la tierra de Israel, dice Moshe, también se decretó por culpa tuya, por culpa de ustedes, que yo no entre en Israel. Pero él está hablando del pecado de los espías. Entonces, ¿por qué Moshe recuerda que él no va a entrar en Israel en el pecado de los espías? Si no tiene nada que ver. ¿Entendiste la pregunta? Ajá. En Sefer de Barim, Moshe dice que yo no voy a entrar en Israel. ¿Y dónde lo dice? Recordando el pecado de los espías. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿No? La, Porque la pregunta es, o sea, en Devarim es un resumen de toda la Torah, ¿está bien? Entonces Devarim como que recuerda cosas que pasaron a lo largo de los 40 años y te hace un resumen y te dice a veces otros puntos y vos analizás lo que pasó ahí, lo que pasó acá, entonces te llena el texto. Entonces, ¿qué tendría que decir Moshe? Y yo no entré en la tierra de Israel porque todos, cuando fue que le pegué a la piedra y no fui fiel a Dios como Dios dijo, entonces no entré. ¿No? Eso es lo que tendría que decir Moshe, ¿no? sí. En un lugar en Devarim dice así. En otro lugar, nada que ver. Está hablando de que esta generación no quiso entrar en la tierra de Israel y se decretó que iban a quedarse 40 años en el desierto. Y él agrega ahí. Y también yo, por culpa de ustedes, no entré. Entonces, sí, bueno, está bien. Pero eso fue en otro caso. Mm, ¿Por qué lo traes al lado de los espías? ¿Entendiste la pregunta? sí. Va la respuesta. No hace mención de este tema. En Devarim 1:37, cuando repite este suceso, Moshe dice, también conmigo se enojó Dios a causa de ustedes. Y me dijo, tú tampoco entrarás a la tierra. Y allí también fue a causa de que Moshe y Aarón, entonces ahora lo que yo digo, para, si el pecado fue falta de liderazgo, habría que ver si en el caso de los espías también fallaron en algo. ¿Entendiste lo que quiero buscar? Sí. ¿Y qué ves en ese caso? Y allí también fue a causa de que Moshe y Aarón, al ver que todo el pueblo se estaba quejando y a punto de apedrear a Caleb y Joshua, ellos no reaccionan y permanecen pasivos. Dice, ahí dice el pasú, que se prosternaron ante Dios, mientras que Joshua y Caleb estaban tratando de calmar y convencer al pueblo. Entonces, interesante, ese pasú lo pasamos rápido ahí. Pero ¿por qué ahí Moshe? Es más, tengo otro pasú. Dice, Caleb dice, y ¿te acordás cuando la gente dice, no vamos a poder entrar, no vamos a poder entrar, empiezan a llorar? Y entonces Caleb los cayó delante de Moshe. Así dice el pasú. ¿Qué los cayó delante de Moshe?
como que hizo Caleb esto. No hablen así. Escuchen al líder. Y Moshe no dice que habló nada. Ah, Y dijo Caleb. ¿Ay? ah, Entonces ahí hay como una ah, insinuación. que se Una cayó. insinuación. Pará, puede ser que a lo mejor Moshe dijo, ¿qué voy a decir? Seguro vamos a entrar. Y ellos van a decir, claro, porque vos sos los que decís que sí. Pero igual, Moshe, ¿qué tenía que haber dicho cuando te empezó a quejar? Si Dios dijo que vamos a entrar, vamos a entrar. ¿Qué? Pero ahí Moshe y Aarón estuvieron pasivos. Entonces, ya ahí hubo cierta pifiada o equivocación de no mantenerse firmes. No digo, pero por eso ahí no se definió que no van a entrar. Pero Ah, después pasó de nuevo, pasó de nuevo. Está buena la prueba. Dice que la tercera vez que lo menciona, mira esta también es raro, en Deuteronomio 4:21, en donde Moshe les está hablando sobre la gravedad de hacer idolatría. ¿Qué tiene que ver? Bueno, a lo mejor lo resaltará. Dice, y el Señor se enojó conmigo por vuestros hechos y juró que yo no iba a cruzar el río Jordán. Está bien, está claro que dice que Dios definió que Moshe no iba a entrar, Moshe y Aarón no iban a entrar. ¿Pero qué tiene que ver con el tema del becerro de oro o el tema de la bodazará? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Aparentemente no se entiende mucho qué relación tiene el hecho que no va a entrar a la tierra de Israel con la idolatría. Tal vez, es una posibilidad, esto hace alusión al suceso de Pinjas, en donde dice que mientras uno de los líderes de la tribu de Shimón estaba haciendo un hecho aberrante, esto lo vamos a ver dentro de poco, vemos que el príncipe de Shimón está agarrando a las mujeres y están haciendo idolatría, ¿te acordás? sí. Moshe y los ancianos actúan pasivamente, llorando ante Dios, mientras que Pinjas se levanta, toma la iniciativa y realiza un acto drástico y aleccionador. O sea que Ah, ahí también vemos que Moshe y Aarón es en el año 40, ah, como que también están un poquito, está bien. ah, El factor común en estos tres casos es que Moshe está repitiendo el error de ser pasivo. Ahí, digamos así, error de ser pasivo. No ah, ser activo en lo que está pasando y definir esto, no. Sí, está bien. Acordate que Moshe había dicho, hay que agarrar, los que están haciendo eso hay que atraparlos. Y pasó el príncipe de Simón delante de todos y todos estaban llorando. Y Pinjas tomó la lanza y Moshe también estaba llorando. Todos están llorando, nadie hace nada, no se entiende. Hasta ahora Moshe y Aarón guiaron al pueblo durante 40 años, pero ahora Moshe ya está perdiendo un poquito la paciencia. También que con este pueblo es muy difícil, ¿no? No, con esta generación, no digo con este pueblo, con esta generación. Por lo tanto, es hora de que surja otro líder que no esté cansado de las rebeldías del pueblo. Moshe ya había cumplido su misión, hizo lo máximo, más de lo que cualquier humano hubiera podido hacer. Los sacó de Egipto, los condujo por el desierto, les transmitió el camino de la Torá y la fe en Dios. Ahora es hora de que surja el próximo líder que sea el que los va a hacer entrar a la tierra de Israel. ¿Está bien? Me parece que contestamos en general todas las preguntas. muy interesante, Es Rafa. profundo y el análisis es bueno, es con pruebas desde los Pesukim. Sí, me gustó Y mucho. bueno, Gracias. no quita que Moshe y Aarón son los mejores. Y es muy gustó lo que vos agregaste. Viene a enseñarte también que nadie es un Dios. Somos seres humanos Mm, y también nos podemos equivocar. Y cuando se equivocaron, Dios lo marcó, porque Dios mm, tenía que marcarlo, si no, ¿cómo lo aprendía? mm. Tenían que marcarlo. Bueno, hasta Bueno, aquí Rafa, muchas una gracias. clase fuerte, Nos para vemos la analizarla, semana que para viene. repetirla y para a ver si descubrimos más cosas. Amén. Entonces nos vemos, si Dios quiere, semana La que semana viene. que viene. Chao, Rafa. Cuídese. Un Chao. abrazo grande. Otro. Chao.